Bienvenido al podcast de Iglesia Arcoiris. Soy el pastor David Pérez y deseo que este mensaje sea de edificación para tu vida. Si quieres conocernos, puedes encontrar más en nuestra página de Facebook Iglesia Arcoiris. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas ver a Dios moverse en tu vida. Dice el pastor Sergio a los jóvenes, ¿verdad? Como si de al tiro tuviéramos 15 años ya. Hace un momento platicaba con pastor Sergio y le decía, no, joven usted, pastor. Sí, uno que se ve súper joven, el pastor Sergio. Me estaba diciendo que va a cumplir 70 años ya y se ve como de 45. Un aplauso al pastor Sergio. Muchas gracias, pastor, por la presentación. ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo están esta mañana? Primero quiero ahí reclamarle a los medios porque dicen que me muevo mucho, entonces el día de hoy voy a tratar de estar en un cuadrante nada más, porque la vez pasada me dijeron que hasta les dolió el cuello a la gente de que yo caminaba para allá y caminaba para la izquierda y la derecha. Pero ahora sí voy a tratar de estar más en el centro. Pero ¿cómo están? Estoy muy contento esta mañana de estar con ustedes. Una semana más de verlos, de poder disfrutar mi iglesia. ¿Por qué no volteas con la persona que tienes a tu lado y dile, qué guapo te ves, qué guapa te ves? ¿Por qué no le das un abrazo? ¿Por qué no le das un apretón de manos y le dices, qué glorioso es poder verte en la casa del Señor un domingo más? ¿Y por qué no damos otro fuerte aplauso a Jesús esta mañana? El invitado de honor y el invitado especial, el Espíritu Santo. Damos la bienvenida a las personas que nos ven a través de la transmisión y agradezco mucho la oportunidad que me dan los pastores, la confianza, y reconozco que es una gran responsabilidad estar aquí enfrente, pero de verdad estoy muy agradecido. Es una de las cosas que más he disfrutado, que más me encanta, y me sorprende cómo Dios puede trabajar con nosotros y Dios nos da revelaciones y Dios nos da la palabra que el día de hoy vamos a traer, y de verdad estoy muy, muy contento. Para los que no me conocen, no sé si ya me conozcan o no, mi nombre es Samuel Hernández Miranda, tengo 27 años, yo sé que quizás me veo un poco más grande, pero te prometo que es la barba. Entonces, si me la quito, yo creo que sí me veo de 26 y medio más o menos, pero te prometo que tengo 27. Soy aquí originario de Pachuca de Soto Hidalgo. Actualmente ya estoy comprometido con la pastora Yossi. Muchas gracias, muchas gracias. Ya por ahí escuché, ya por fin, pero no, hermano, todo debajo del cielo tiene su tiempo también. Entonces, estoy recién comprometido y, por cierto, muchísimas gracias a las personas que se acercaron y nos dieron un bonito mensaje, una bonita palabra. Les amamos muchísimo, los amo muchísimo, lo valoramos y aprendemos de ustedes. Y a los que no se acercaron, de verdad, muchísimas gracias, porque la lista se va reduciendo de la boda y es un poco menos de gasto, pero gracias, hermanos, de verdad, a todos les agradezco esta mañana. Por ahí, pues bueno, yo tengo una maestría, una especialidad en proyectos, tengo una licenciatura en arquitectura, una de las carreras más bonitas, pero también una carrera muy estresante, una carrera que realmente desafía a tu estado mental, tu estado físico, pero es una carrera impresionante en donde aprendes muchísimas cosas. Cuando alguien se me acerca y me dice, oye Sam, dame un consejo para estudiar arquitectura, yo lo veo a los ojos directamente, lo tomo fijamente del hombro y le digo, no estudies arquitectura porque está muy complicado. Realmente es una carrera muy bonita y que he podido en esa parte desarrollarme al día de hoy a lo que profesionalmente me dedico, que estoy realizando una obra civil, eléctrica y mecánica en Tlaquepaque, Jalisco. ¿Y por qué te digo todo esto? Cuando los pastores se acercan conmigo y me dan la oportunidad de estar predicando durante esa semana, yo estuve orando, durante esas semanas yo estuve orando y le pedí a Dios que me diera revelación acerca de lo que tenía que compartir el día de hoy. Y me encanta que Dios es muy creativo y que en cualquier lugar en el que tú te encuentres te puede dar una palabra o te puede revelar alguna cosa. Entonces, dentro de estas actividades que yo estaba desarrollando en el patio estamos construyendo un patio de recolección de chatarra. Dentro de ese patio que yo estaba realizando, íbamos a ejecutar una actividad que era importante, una actividad que había
había tomado aproximadamente una planeación de 2 meses en lo que encontrábamos una grúa que resistiera el tonelaje que íbamos a levantar, que estuviesen certificadas y tuvimos una preparación del suelo, hicimos una cimentación, un mejoramiento del suelo, una plantilla de concreto, un armado de la zapata, un armado del dado, y fue un proceso que aproximadamente se llevó 2 meses, mes y medio, 2 meses, una actividad importante. Y de pronto el día que íbamos a realizar la ejecución de levantar una estructura dentro del patio, cuando ya íbamos a cerrar la actividad, de pronto llegó la grúa y te prometo que la levantó como si hubiese sido una escoba, un palito de escoba, levanta la estructura, la coloca y en menos de 15 minutos ya teníamos la primera estructura. Eran aproximadamente 10 o 12 estructuras de 13 metros de altura. Entonces, para no hacerte la larga el cuento, 2 días nos tardó en ejecutar esa actividad que habíamos planificado 2 meses. Y entonces estábamos viendo el resultado final y un maestro de obra detrás de nosotros se para y nos dice: tanto para esta actividad yo lo hubiera realizado en 2 semanas posiblemente. Nuestra reacción, obviamente, para las personas que estuvimos involucradas en la ejecución, pues fue de risa, porque esa persona no vio realmente lo que tuvo que llevar una preparación para el día de ese día, ejecutarla. Si bien se ejecutó rápido, pero tuvo que tener un procedimiento. Entonces, ese momento yo recuerdo que fui a mi departamento, empecé a leer la Biblia, empecé a leer mis apuntes y de pronto me encontré con una historia de uno de los profetas quizás más grandes que se mencionan dentro de la Biblia, que es el profeta Elías. Y en ese momento recuerdo que empecé a leer la historia de cómo fue arrebatado hacia el cielo en un carro de fuego. Y yo decía: wow, qué propósito tan impresionante, cómo lo ha logrado. Pero me retumbó en la cabeza lo que el maestro de obra me había dicho y dije: ¿cómo comenzó esto? Porque muchas veces podemos ver el propósito cumplido, pero no podemos ver el cimiento, no podemos entender de dónde comienza esta historia. Porque Elías no solamente se para y empieza a tener victoria sobre victoria, sino que Elías tuvo una preparación. Y muchas veces no lo entendemos. Y entonces, en base a esto, es que empecé a desarrollar el mensaje el día de hoy. Y para iniciar el mensaje te voy a pedir, ¿por qué no te pones de pie y tomas tu Biblia para empezar a leer la palabra de Dios? Y me acompañas a Primera de Reyes, capítulo 17, y quiero que leamos del versículo 1 al 7. ¿Estás conmigo? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. ¿Por qué no levantas tu mano por ahí si ya estás conmigo, si ya estás en ese momento, para empezar a ver si ya podemos comenzar a leer? Y te voy a pedir esta mañana que sí me ayudes, ¿vale? Empezamos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. Y a los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Cierra tus ojos ahí en donde estás. Padre bendito Dios, te doy gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das de aprender de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que el día de hoy seas tú hablando, seas tú obrando, y sobre todo que nos des el discernimiento de poder entender lo que el día de hoy quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Puedes tomar tu lugar ahí.
Entonces estamos leyendo Primera de Reyes, versículo 1 al 17, y quiero que entiendas algo bien impresionante. Para empezar la predicación te voy a decir 2 puntos importantes que necesito que estés enfocado. La primera, y si leemos las primeras 10 palabras del versículo Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, las primeras 10 palabras dice: entonces dijo Elías de Tisbita, de los moradores de Galad. Esa presentación es todo lo que encontramos en la Biblia. A partir de este momento es la primera ocasión que se menciona al profeta Elías en la Biblia. Es decir, Elías no está llegando con un currículum extraordinario. Elías no está llegando de una descendencia predominante. No nos habla acerca de la niñez de Elías, pues no nos habla acerca de su preparación. Pero lo que tenemos que entender esta mañana es que no importa la preparación, más bien importó la preparación de Elías, y a pesar de que fue en lo oculto, la preparación no fue en vano. La preparación no fue en vano. Lo que está importando aquí es quién lo está llamando. Y dijo Elías, Tisbita, de los moradores de Galad. Nos está hablando que probablemente no conocemos la preparación de Elías, no conocemos el momento de crisis de Elías, no conocemos las veces que Elías quizás dudó, las veces que Elías batalló. No lo conocemos, no nos lo relata la Biblia, pero sí nos está diciendo que Dios le dio un llamado y que Dios tenía un propósito para Elías. ¿Hasta aquí estás bien? Y entonces, muchas ocasiones quiero que adoptes esto para tu vida, porque nos preguntamos: ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Realmente Dios me está respaldando en lo que estoy haciendo? ¿Realmente Dios quiere que esté en este lugar? ¿O tengo un llamado porque yo realmente no soy nadie? Y déjame decirte que siempre y cuando estés bajo la obediencia de Dios, con intimidad con Dios, y tengas una comunión y lo hayas aceptado como tu único y suficiente Salvador, en ese momento tu vida ya tiene un propósito. Tu vida ya tiene un propósito. Tu vida ya está comprada a precio de sangre. Y quizás nadie ha visto tus luchas. Quizás nadie ha visto los momentos de crisis que has pasado. Probablemente nadie ha visto lo mucho que te ha costado llegar al lugar en el que tú estás hoy. Pero Dios sí lo conoce. Y Dios sabe que tiene un propósito para tu vida. Entonces hoy Dios viene y te dice: estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto porque yo te he llamado, porque mis hijos son hijos con una vida con propósito. ¿Hasta aquí estás conmigo? Primeras 10 palabras del versículo 1, y continúa diciendo 4 palabras importantes este versículo que dice: y dijo a Acab. Hasta ahí espérate. Y dijo a Acab. ¿Quién es Acab? Si nos vamos a Primera de Reyes, versículo 16, capítulo 30, no lo busques. Ahí menciona un poquito acerca de quién es Acab. Y nos menciona que si bien Acab era un dios terrible, si bien Acab era un dios que idolatraba a dioses paganos, un rey que se dejaba manipular por Jezabel, en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, nos dice que fue el peor de todos. El peor de todos. ¿Qué quiero decirte con esto? Elías muy probablemente lo sabía. Elías probablemente sabía que no se iba a parar frente a cualquier persona. Elías sabía que probablemente cuando se parara frente al rey y lo confrontara y le diera una de las noticias más fuertes que iba a recibir, que iba a haber sequía, y la sequía reflejaba pobreza, la sequía reflejaba tiempo complicado. Pero en ese momento Elías se iba a parar quizás con la oportunidad de que lo encarcelaran, quizás lo iban a matar, quizás lo podrían castigar. Sin embargo, Elías fue obediente a la palabra de Dios. Elías fue obediente porque Elías había entendido que no importaba de dónde venía, sino quién lo había llamado. Y si Dios lo había llamado, eso quiere decir que Dios lo iba a respaldar. Solamente tenía que aprender a ser obediente. Tenía que aprender a ser obediente. Primer punto que esta mañana te lo voy a repetir: en el lugar que te encuentras, si realmente estás en comunión con Dios, si lo has aceptado, tu vida tiene un propósito y tienes que aprender a ser obediente. ¿Hasta aquí estamos bien?
¿Hasta aquí estás conmigo? Regálame un amén, por favor, porque si no, siento que estoy platicando solito. Tienes que ser obediente, porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en tu familia. Dios tiene un propósito en tu trabajo. Dios tiene un propósito en donde tú te pares. Muchas veces nos sentimos insuficientes y nos sentimos hombres normales, un hombre ordinario. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres ordinarios que logran un propósito extraordinario. Moisés salió del anonimato del desierto y guió a su pueblo hacia una tierra prometida. David estaba en el anonimato pastoreando y Dios lo levantó como un rey, que vino la descendencia de Jesús. Entonces, el día de hoy quiero que entiendas que a pesar de que eres o somos personas ordinarias, nuestro Dios es un Dios extraordinario. Nuestro Dios tiene un propósito extraordinario en nuestras vidas. Solamente tenemos que aprender a confiar en su llamado y a ser obedientes. ¿Hasta aquí estás conmigo? Dios necesita nuestra obediencia. ¿Y por qué necesita nuestra obediencia? Quiero que me acompañes ahora con tu vista nada más. Ahí mismo vamos a seguir el capítulo 2. Y dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Primeros 2 puntos, ¿ya estás bien cimentado? ¿Estás conmigo? ¿Estamos en la misma sintonía? En este momento, después de que Dios manda a Elías a confrontar al rey y darle la noticia, Dios lo manda al arroyo de Querit. Los estudiosos y muchos investigas un poco de esta palabra Querit, la asemejan con el antiguo hebreo de la palabra Kerat, que Kerat significaba apartar, Kerat significaba podar o separar. En este momento Dios le está diciendo a Elías: ya cumpliste primero con el llamado, ya me estás demostrando obediencia, ahora quiero que aprendas a depender absolutamente de mí. Lo manda a Querit, lo manda al arroyo que refleja separación. Y en este momento yo lo entendí, y mientras oraba comprendía que lo que Dios le estaba tratando de enseñar o mostrar a Elías era una intimidad con Dios. Necesitaba apartarlo, necesitaba frenarlo. La Biblia no nos lo relata, pero podemos imaginar que en ese momento Elías necesitaba cortar quizás su orgullo, muy probablemente su autodependencia, muy probablemente que dejara de confiar en la razón y en sus fuerzas para empezar a confiar en las fuerzas de Dios. Entonces Dios lo manda a Querit y empieza a trabajar con él de manera personal, empieza a buscar intimidad, empieza a aprender de la dependencia de Dios. Y muchas veces nos encontramos en Querit con las oportunidades frenadas y sentimos que el cielo puede estar frenado y sentimos que el cielo puede estar pausado, pero el que estemos en Querit no significa que Dios nos esté castigando o Dios ponga un juicio contra nosotros. Quizás nos está aprendiendo y nos trata de enseñar dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. Razona lo que acabamos de leer. Acabamos de leer que Dios le dice a Elías: y mandaré cuervos a que te alimenten de mañana, y mandaré cuervos a que te alimenten de noche, de tarde. En la Biblia se menciona que el cuervo es un animal inmundo. Es un animal carroñero. Y imagínate la lógica, que un animal carroñero te esté alimentando. Y dice que lo alimentaba en la mañana y lo alimentaba en la tarde. Le estaba diciendo a Elías: no te voy a dar provisión a manos llenas, te voy a dar provisión constante. Y no te voy a dar provisión en gran manera para que estés tranquilo. Te voy a dar provisión para que aprendas a depender de mí. Depender de mí constantemente. No le estaban dando a manos llenas, le estaba dando lo necesario. Dios no le daba a Elías en abundancia para descansar, sino provisión para depender.
No tienes que entender que Kerit es un proceso doloroso. Kerit puede ser un proceso en el cual no estés entendiendo la razón, no estés entendiendo la circunstancia, pero Kerit es fundamental para que empieces a tener comunión con Dios. Empieces a tener intimidad, empieces a ponerte a cuentas con Dios, aprender a depender y no depender de tus fuerzas, no depender de nuestra economía, no depender de nuestro diagnóstico, sino doblar rodillas y depender de Dios. No menosprecies lo que Dios te está dando en este momento. Quizás no te está trabajando y dices, me siento que Dios está trabajando con mis finanzas y siento que Dios no está dándome la provisión y siento que Dios no me está dando economía y siento que Dios no me está respaldando en mi diagnóstico y siento que Dios no me está respaldando en mi trabajo, pero quizás te está diciendo constantemente, día con día, confía en mí. Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad, no menosprecies lo que Dios te está dando. Es importante aprender de Kerit. Kerit es un lugar en el cual está restaurando desde nuestro interior. Está restaurando y tenemos que aprender, porque al final del versículo 7 nos dice que el arroyo se secó. Pero en ese momento Elías ya estaba consciente y Elías ya había aprendido obediencia y Elías ya había aprendido a depender de la provisión, y que se secara el arroyo para Elías no fue juicio, sino aprendió que era transición. Era transición. Si tu arroyo se está secando, tienes primero que tener a Kerit, aprender de Kerit, porque ahora cuando veas una situación complicada, ese es un factor crítico de éxito que Dios va a utilizar para manifestarse. Dios puede utilizar tu momento más bajo que tienes y el momento que más afectado te sientes para glorificarse, porque Dios se glorifica en esos momentos. Pero tienes que aprender de Kerit. ¿Y por qué es importante que aprendas de Kerit? Porque en el siguiente versículo a Elías lo envía hacia Sarepta. Y en Sarepta se encuentra con una mujer viuda. Y le dice Elías, tráeme de comer, tráeme de comer. Y esta mujer le dice, Elías, solamente tengo un poco de masa y un poco de aceite. Yo pensaba cocinarlo, dárselo a mi hijo y dejarnos morir. ¿Por qué es importante que aprendas de tu Kerit? Porque en Sarepta hay personas que te están esperando. En ese momento Elías le dice que por parte de Dios no cesaría la masa y no dejaría de fluir el aceite. Por la palabra de Dios no dejaría de faltar la masa y no dejaría de fluir el aceite. Es lo que Dios le estaba diciendo a esa mujer. Lo que tienes que entender es que tienes que aprender de Kerit, porque en Sarepta tu familia te está esperando. Porque en Sarepta tu círculo te está esperando. Tienes que tener intimidad primero, porque Dios lo ministró en lo íntimo a Elías, pero está preparado Elías para ministrar en público la gloria de Dios. En Sarepta te están esperando. Hay gente en tu trabajo que necesita una palabra de ánimo. Tienes que ponerte en tus zapatos. Si tú estás viviendo en Kerit, sabes que es complicado, sabes que es feo tener ansiedad, sabes que es feo tener depresión, sabes que es feo tener austeridad. Y si Dios te está enseñando, es porque tienes que salir del lugar de conformismo e ir por las personas que en Sarepta te están esperando. Esta palabra es muy fuerte, porque incluso después en Sarepta el hijo de la viuda fallece. Y entonces Elías va con Dios, se va con el niño y empieza a orar. Y es la primera resurrección que aprendemos en la Biblia, que es mencionada en la Biblia. No sé si me estés entendiendo. Yo oraba y le pedía revelación. En este momento Dios nos quiere enseñar que muy probablemente en Sarepta, que puede ser nuestra familia, que puede ser nuestros amigos, que puede ser nuestro trabajo, aún personas dentro de nuestro ministerio que probablemente estén apagados, que sientan que están muriendo, que sientan que Dios no los está rescatando. Pero entonces quiero que entiendas que tú tienes un llamado, tienes que ser obediente, tienes que aprender de Kerit, porque en Sarepta tu familia te necesita.
tus amigos te necesitan, tu descendencia te necesita. Ya no pienses solamente en ti, piensa en las personas que van a venir detrás de ti. ¿Qué quieres para ellos? ¿Quieres una muerte espiritual o quieres un avivamiento del Espíritu Santo? ¿Qué quieres en Sarepta? Dime si no vale la pena estar en Querit y aprender, porque en Sarepta la gloria de Dios se manifiesta fuerte. Empiezan los milagros y empiezan a restaurarse familias, y empiezan a restaurarse relaciones, y empiezan a restaurarse trabajos. La enfermedad comienza a sanar porque Dios te está preparando, y en Sarepta tiene un propósito contigo. En Sarepta tiene un propósito. No te quedes en Querit, tienes que salir por los que en Sarepta te están esperando. Hasta aquí estás conmigo. Aleluya. Dios es bueno. Querit, Sarepta. En capítulo 18, versículo 20, comienza uno de los momentos más extraordinarios que vamos a entender de esta historia. Permítame. En el capítulo 20, de 18, capítulo 20, empieza una de las historias más fuertes que vamos a ver. Y es importante que te mencionara Querit, que te mencionara Sarepta. En este momento, te lo voy a leer yo. Se trata de el momento en que Elías va a confrontar a los profetas de Baal. Y en ese momento, Elías va hacia el monte Carmelo. Había más de 450 profetas de Baal. Y profetas de Dios solamente estaba Elías. Y Elías manda a que construyan 2 altares, corten 2 bueyes y que los coloquen como un holocausto. Y Elías les dice: pídanle a su Dios, no lo prendan, sino que su Dios venga y prenda el holocausto. Y dice que desde mañana hasta mediodía no empezaba, nunca se prendió, y gritaban. Y Elías incluso se burlaba de ellos, diciéndole: griten más fuerte. Quizás su Dios está dormido, quizás su Dios está realizando otras actividades, pero lo que tenemos que entender es que el holocausto no se encendía porque el altar estaba dirigido a dioses paganos. El altar estaba dirigido a dioses paganos. Y entonces quiero que escuches 1 Reyes capítulo 18 versículo 30. Únicamente el inicio, escucha. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Escucha esa palabra. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Querit es importante, Sarepta es importante, porque lo que tienes que entender es que estás reconstruyendo un altar que probablemente estaba derribado. Cuando tú empiezas a tener intimidad, empiezas a restaurar un altar. Cuando tu familia empiezan a restaurar sus tiempos de oración, sus tiempos de la iglesia, sus tiempos de servicio, y empiezas a tener comunión con Dios, estás restaurando un altar que muy probablemente estaba caído. Y es importante que lo hagas con el enfoque de Dios, porque si tú esperas que tu altar se encienda, pero tu altar lo estás dedicando hacia dioses paganos, déjame decirte que nunca va a encender. Dios es celoso. Dios necesitamos nosotros, no necesitamos estar en lo tibio, porque Dios lo aborrece. Entonces tienes que aprender a tomar decisiones y aprender a tener la valentía, y sobre todo primero aceptar que no somos perfectos, pero que Dios no busca altares perfectos, sino que Dios puede obrar en altares que son reconstruidos. No te juzgues a ti mismo, porque Dios no te juzga. Dios te ama. No te coloques castigos tú mismo en tu mente, porque Dios no se fija en lo que has hecho mal. Dios te está esperando porque quiere que restaures un altar. Y aunque es fuerte, te lo repito, si tu altar, si tu vida está cimentada y está dirigida hacia dioses paganos, hacia dioses del mundo, no esperes que haya un avivamiento en ti. No esperes que el Espíritu Santo obre si tú no lo dejas.
Por eso, querido, es importante. Porque primero nosotros mismos tenemos que aprender a tener intimidad. Sarepta es importante porque nuestro círculo nos está esperando. Estamos reconstruyendo un altar caído. Y quiero que, esto sí lo voy a leer completo. Escucha esto. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Escucha. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron tercera vez. Escucha, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Estás hasta aquí conmigo? Me voy a adelantar un poco y dice: respóndeme Jehová, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Escucha, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Estás conmigo hasta aquí? El día de hoy quiero ponerte un ejemplo gráfico. ¿Me apoyas, Ed? Nada más sostén la hojita aquí. Quiero que veas un ejemplo gráfico. Solo poquito. Se está quemando. ¿Estás de conmigo? Si quieres, mójala para que no se prenda ya. Mójala. Métela. Ahí está. Si quieres, ahí déjala al lado. Ahora quiero que veas. Quiero que entiendas lo que está pasando. Ven, Eddie. Sostén esta. Físicamente es imposible. Gracias. No sé si estás razonando lo que acabamos de leer. Mojó el holocausto, mojó la zanja, la llenó la zanja. ¿Qué pasa humanamente cuando mojamos un artefacto, alguna situación y lo metemos en agua? ¿Qué pasa? No enciende. Pero ¿qué crees? Tenemos que aprender que los hijos de Dios, el agua no es un impedimento, el agua es un aditivo para nosotros, porque el altar está reconstruido. El altar está reconstruido, y si tu altar está reconstruido, y aunque los problemas se asemejen a que el agua te está apagando, dice la palabra que vino fuego del cielo y consumió hasta la última gota de agua. Esto quiere decir que para los hijos de Dios el agua no es un impedimento. El agua nos guía hacia tierras prometidas. Los hijos de Dios caminamos sobre el agua. Los hijos de Dios, el agua no nos apaga. El agua es un aditivo para que baje el fuego del cielo. El agua es un aditivo. El agua no tienes que verla como algo apagado. Si ya estás bien cimentado y estás aprendiendo de Kerit y estás aprendiendo de Sarepta, es porque estás listo. Y si llega el agua y llegan problemas y llega otra vez duda y quiere entrar de nuevo la depresión y quiere entrar de nuevo la ansiedad y quiere entrar de nuevo el miedo hacia un diagnóstico, el miedo hacia no tener sustento, en este momento tú ya estás preparado. Y esos problemas que antes pensabas que te podían apagar, el día de hoy Dios los utiliza incluso para encender su fuego, para encender el fuego del Espíritu Santo. ¿Y por qué el fuego es importante? ¿Para qué nos sirve el fuego? Aquí sí quiero que me acompañes. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16 al 19. ¿Estás conmigo? Capítulo 2, versículo 16 al 19. ¿Estás hasta ahí conmigo? Escucha lo que dice. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice? Profetizarán. Y vuestros jóvenes
y vuestros ancianos, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y daré prodigios arriba en el cielo y señales. ¿Entiendes por qué es el fuego del Espíritu Santo? ¿Entiendes esta historia, este contexto? Es en el día del Pentecostés. Dice que descendió como viento recio y parecía que había llamaradas. ¿Estás conmigo hasta aquí? Entonces, ¿por qué necesitamos reconstruir el altar? ¿Y por qué es importante que tengamos intimidad con Dios? ¿Y por qué es importante que tengamos santidad? ¿Y por qué es importante que tengamos integridad? Porque necesitamos el fuego del Espíritu Santo para que la gloria de Dios se empiece a manifestar. Claro que Dios quiere hacer milagros. Claro que Dios aún está preparándote un propósito extraordinario en tu vida, pero tienes que empezar a reconstruir tu altar. Porque el fuego del Espíritu Santo te está esperando. Y joven, empezarán a profetizar. Y ancianos empezarán a tener visiones. Y habrá prodigios. Y habrá señales debajo del cielo. Y habrá señales en la tierra. Porque Dios no está limitando. Muchas veces estamos limitándonos nosotros. Es importante el altar. Es importante este fuego. Es importante, iglesia. Tienes que aprender. No puedo entender tu historia, no puedo entender lo que te está pasando, pero he aprendido también de mis procesos. He aprendido de mis procesos. Mientras yo estaba leyendo esto, yo le pedí a Dios una revelación, y en ese momento, esta mañana te voy a compartir un testimonio muy personal, extremadamente personal. En este momento, cuando yo estaba trabajando en Planta Sagún, me dicen que tenía que ir a trabajar más hacia Tlaquepaque. No lo entendí. Lo oré. Y por supuesto que todo se acomodó. Y yo sabía que tenía el respaldo de Dios. No sabía por qué me tenía que mover. No lo entendía porque yo tenía un buen círculo en el trabajo. Yo estaba sirviendo en mi ministerio. Yo estaba bien con mi familia. Yo estaba bien en mi relación. Yo estaba feliz y contento. Yo lo entiendo. Pero entonces Dios permite que me desplace hacia Tlaquepaque, hacia Jalisco, y ahí en esos momentos Dios empieza a trabajar conmigo, porque déjame contarte que en la tercera semana que yo estuve en Tlaquepaque, tuve una crisis de ansiedad, una crisis de depresión muy fuerte. Extremadamente fuerte. El día que terminó el aniversario y que estábamos comiendo, yo me encontraba en el oratorio sosteniendo la mano de mi prometida. Estaba con Pastora Clarisa y mis papás y les estaba diciendo: yo creo que ya me voy a morir. Yo creo que está llegando mi tiempo, porque yo me encontraba en Tlaquepaque. Un día no pude ni tener fuerzas para llegar hacia mi habitación. Y yo sentía cómo se me estaba contagiando todo mi cuerpo. Y en ese momento yo me tiré al suelo y le dije: Señor, si es vivir así, te pido que me quites la vida. Solamente permíteme regresar con mis padres. Y tú terminas y gustas mi vida. No me dejes estar aquí solo. No puedo entender tu querid, pero en ese momento Dios empezó a trabajar conmigo. Me empezó a revelar cosas. Yo empecé a reflexionar que a pesar de que yo me sentía completo, aún el Espíritu Santo quería trabajar más conmigo. No me va a dar tiempo el día de hoy de contarte, pero todos sabemos que Elías, cuando estaba en la cueva, le pidió a Dios que terminara su vida. Yo no entendía, pero en ese momento empecé a entregar todo lo que yo estaba cargando. Empecé a entregar, quizás orando, y decía: Señor, si hay algo que te haya ofendido, discúlpame, de manera consciente o de manera inconsciente. Y Dios me empieza a llevar a un camino y hacia una transición, y entendí que en Querit era importante primero yo sanar, primero tener intimidad con Dios, primero postrarme ante los pies de Cristo y decir: perdóname. Perdóname, Jesús, si te he fallado. Perdóname, Padre eterno, si te he en alguna ocasión ofendido con mis acciones.
empezó a trabajar conmigo, empezó a trabajar. Y entonces yo una noche llegué a mi casa, estaba yo descansando ya aquí en Pachuca, un poco más tranquilo, pero aún estaba inquieto. Y en esa madrugada el Espíritu Santo me levantó de mi cama y me puse a orar a las 2, 3 de la mañana. Y empecé y fui por mis papás y fui por mi hermana y empezamos a orar, porque ese momento Dios me estaba reflejando que aún existía un espíritu de muerte. No sé, yo cuando terminé mi mensaje recién me di cuenta que te puedo hablar de Kerit, porque ¿qué crees? Gracias a Dios me mostró que Kerit es preparación. Me enseñó Dios que en Sarepta mi familia y nosotros levantamos un altar de oración porque somos más fuertes como familia, porque Cristo nos está respaldando. Y el día de hoy estoy aquí y quizás el propósito, uno de los propósitos de los cuales yo tuve que pasar todo eso, es para que hoy me pare frente a ti y te diga: Dios está contigo. No conozco tu Kerit, no conozco tus noches que has llorado, no conozco si estás enfrentando alguna situación médica, no conozco si has pasado alguna situación fuerte en tu familia, no lo conozco, pero lo que sí te puedo decir, que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. No te quedes en Kerit. Te puedo hablar porque lo viví. No te quedes en Kerit. Dios tiene un propósito contigo. No lo entiendes, claro que no lo vas a entender y parece que el cielo está pausado, pero Dios tiene un propósito contigo. En Sarepta hay personas que nos necesitan. No solo en 4 paredes en esta iglesia, en Sarepta hay gente que nos está necesitando. En Pachuca, Hidalgo, hay gente que nos está necesitando. Hay un alto índice de suicidios, hay un alto índice de ansiedad, hay un alto índice de depresión y nosotros no nos podemos quedar aquí. En tu familia probablemente hay alguien que se siente deprimido, hay alguien que siente que está triste, hay alguien que siente que únicamente los podemos ver ministrando, pero Dios, no sabemos el contexto que hay atrás de ellos, pero Dios lo conoce. Dios tiene un propósito con tu situación. No te quedes ahí. Dios te quiere utilizar a ti. Y necesitamos para eso el fuego del Espíritu Santo, la presencia del Señor, la presencia de Dios. Aleluya. ¿Por qué no te pones de pie para terminar? Lo que Dios hizo en secreta, en ese momento en Carmelo, Dios lo estaba manifestando en público. 3 puntos importantes el día de hoy. Toma tu postura. No más doble ánimo. Dios no comparte corazón. Toma tu postura. Número 2, restaura tu altar. Antes del fuego, entrega consagración. Y número 3, deja que Dios responda. La batalla no es tuya. La batalla Dios ya la ganó por ti. Amén. No puedes vivir en Carmelo si no estás dispuesto a pasar tu Kerit. No puedes ver fuego si no estás dispuesto a restaurar tu altar. No puedes tener victoria pública si no tienes obediencia privada. Dios te ama. Dios tiene un propósito contigo. Dios te ama. Dios te escucha. En tu intimidad Dios te escucha. En tu depresión Dios te entiende. En tu ansiedad Dios te entiende. En tu enfermedad Dios está contigo. En tu familia Dios tiene el control. Dios te ama. Dios el día de hoy te recuerda que tu vida no es una vida en vano, sino tu vida es una vida con propósito. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y terminamos con una oración? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, aún por las situaciones complicadas, Jesús.
te pedimos que nos apoyes para poder tener un aprendizaje de lo que tienes para nosotros. Perdónanos si te hemos ofendido de manera consciente o inconscientemente, Jesús. Pero esta mañana pedimos tu dirección para restaurar nuestro altar. Esta mañana pedimos dirección para que restaures nuestra vida, la vida de nuestras familias, Jesús. Te pido por todos y cada una de las personas que están aquí, porque no entendemos muchas veces las batallas, pero sabemos que tú los estás respaldando, Jesús. Te pido que esta mañana puedan sentir un abrazo del Espíritu Santo, puedan sentir un abrazo de tu Espíritu, Jesús, y que tú, lo que está muerto, lo vuelves a revivir, Jesús, lo vuelves a renacer. Ay, Padre eterno, que tienes un propósito en nuestras vidas, que tienes un propósito en nuestra familia, y aún en medio de una situación complicada, que tú sigues siendo Dios y sigues siendo fiel. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias por escuchar nuestro podcast de Iglesia Arcoíris. Si quieres ser parte de nuestra comunidad o quieres saber más de nosotros, te invitamos a seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Arcoíris. También te invitamos a seguirnos y compartir este mensaje, que seguro no solamente será de bendición para ti, sino para alguien más. Espero verte pronto. Dios te bendiga.